lista para escucharlo. Yo no estaba lista para escucharlo y eso trajo una conmoción a mi espíritu. Y yo entendía que esa no debía ser la realidad de la iglesia y de sus ministros. Y a llegar a mi casa, terminar la agenda unos 6 meses después, un 11 de diciembre, me arrodillé delante de la presencia del Señor y lloré por horas. Y le dije al Señor, lo único que le dije fue, esta no es la iglesia por la que tú entregaste tu hijo. Este no es el pueblo por el cual tú entregaste tu hijo en la cruz. Y si de algo te sirve mi vida para cambiar esa realidad, tómala. Pero yo, no entendiendo, ¿verdad? Claro, entendemos que el sacrificio de Cristo fue completo, pero me puse en las manos al servicio del Señor y desde que yo conocí al Señor camino en una total y absoluta obediencia hace más de 35 años. Pero ese día yo sentí que un ángel tomó esa oración y la llevó a la redoma de Dios. Y son de esas oraciones que tú haces en el Espíritu, pero que no eres tú que la haces, es el Espíritu que te conduce a hacerla. Y fue unos 10 días después, finalizando el mes de diciembre, el Señor me habla y me dice, quiero que me entregues las primicias de este nuevo año y me entres en 40 días de ayunos. Y ok, obediente, yo reúno a mis hijos, le digo que voy a entrar en un tiempo con el Señor de ayunos. Y mi hijo menor, Jonás, tengo 3 hijos, y mi hijo menor, Jonás, me dice, yo quiero acompañarte, mami. Tenía 16 años entonces, y yo quiero acompañarte. Y mientras te acompaño, yo quiero estudiar el libro de Job, un capítulo por día. Perfecto. Nos pusimos de acuerdo y empezamos el tiempo de ayuno. Pero el día 37 del día de ayuno, yo salgo después del almuerzo y Jonás sale a la iglesia con unos hermanos, la iglesia donde nos congregábamos porque teníamos una actividad. Y justo frente a la iglesia, un joven de su misma edad lo accidenta, él vuela y cae al pavimento, frente a la iglesia. Yo había salido, recibo la llamada telefónica y ah, regreso otra vez hacia atrás. Cuando llego está la ambulancia, pero en ese momento la voz de Dios viene a mi espíritu y me dice, Jonás no mueve sus extremidades inferiores y superiores, su médula está desconectada, quiero que estés en paz, mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Esa fue en medio de ese caos, con toda la gente encima, con mi hijo entrándolo en una camilla a la ambulancia, Dios me habla de esa manera. Llegamos al hospital y yo soy la que le doy el pronóstico al neurocirujano que nos estaba esperando. Yo no sabía para qué el Señor nos estaba preparando durante esos 40 días. Y a partir de ahí, todo lo que narra el libro es la experiencia que a partir de ese momento empezamos a vivir y de lo que habla la profeta Leida en el capítulo 3, es uno de los capítulos más fuertes, más confrontativos. Quiero saltar ahí antes de y ahorrarme todo el preámbulo para que puedan adquirir el libro. Fue todo un proceso, o sea, a partir de ese primer día, desde la antesala de cuidados intensivos, duramos 123 días en cuidados intensivos, pero el Señor usó todo esto, todo este trauma doloroso para llevarme a lo que yo había vivido 6 meses atrás, que lo había visto, lo había vivido, pero Él me llevó a vivirlo desde mis propias entrañas en una revelación mucho más profunda. Y Él quería revelarme a través de la condición del cuerpo de mi hijo hizo una analogía con la condición del cuerpo de Cristo. Yo oro para que ninguno de ustedes viva una experiencia similar a esta, sino que no necesariamente tiene que ser así, todo tiene que ver mucho con el propósito, los procesos que Dios permite en nuestras vidas.
Y en el capítulo 3 que habla la profeta Leida, está la narrativa de cómo el Señor empezó a través de la condición del cuerpo de Jonás. Su cabeza estaba viva, activa, todos sus sentidos, él veía, oía, escuchaba, eh, pero él empezó a decirme, así como Jonás tiene su cabeza activa, y su cabeza y su cerebro manda los comandos al cuerpo, pero el cuerpo no responde, así soy yo para mi iglesia. Yo soy la cabeza, estoy viva, pero según la médula espinal, que es el punto de conexión a todo su cuerpo, así mismo es mi espíritu. Ha sido desconectado del cuerpo y el cuerpo está inerte, no recibe mis mensajes. Y empezó a hablarme poco a poco, me daba una revelación cada vez más profunda, cada vez más dolorosa. Y en una ocasión, no le voy a dar detalles, solamente le estoy hablando a grosso modo, y me dice el Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que él tiene? ¿Qué tiene Jonás que respira? Y yo le dije, bueno, es un ventilador, le hicieron una trascotomía y él tiene un ventilador. Y él me dice, sí, pero ¿quién inventó eso? Y yo le dije, es un método científico inventado por los hombres. Y el Señor me dijo, así mismo está mi iglesia. Se han inventado métodos y formas de hombre y han banqueado mi espíritu. Yo soy el soplo de vida. Yo soy el aliento que da vida. Y así está mi cuerpo. Muerto, han banqueado mi espíritu. No me escuchan. Quieren lo que yo le doy, pero no me quieren a mí. Y está inerte, es un cuerpo sin vida, inerte. Así como Jonás está inmóvil, así está mi iglesia, inmóvil. Y así empezó a hablarme sobre el proceso de nutrición de él, todo lo que implicaba uno de sus brazos. Se le habían hecho 2 cirugías y se le había puesto un elemento para poder salvarle el brazo. Y el brazo hubo un momento que se hinchó, empezó a ponerse morado, no irrigaba la sangre. Y así me decía el Señor, como la sangre de Cristo es la que da vida, yo no puedo bendecir a un cuerpo mutilado y dividido. Cada una de las revelaciones que el Señor me dio fue una revelación cada vez más profunda y me iba entrando en un lugar mucho más profundo. Y hubo una experiencia en 2 ocasiones tan dolorosas que yo no las resistía en mi cuerpo humano. Y el Señor me llevó a sentir el dolor del Padre al entregarle el Hijo en el Gólgota y el dolor del Hijo por la iglesia. Y fueron 2 momentos donde yo sentía mis entrañas desgarrarse y físicamente yo no podía aguantarlo. Le decía al Señor, no resisto esto, no resisto este dolor. Y es precisamente cuando el Señor me habla todas estas verdades a través de el cuerpo y la condición de mi hijo Jonás. Era mi cascabel, un niño lleno de vida que nunca conoció el mundo, servía al Señor en el altar desde que nació y adoraba a Dios, un evangelista y con un corazón de profeta extraordinario. Y verlo en esa condición por varias ocasiones, esos paros respiratorios, se nos murió en los brazos. Vivimos toda la angustia, toda la incertidumbre que se puede vivir en un proceso sin un pronóstico que nos diera un poco de esperanza, pero en medio de todo eso, el Señor nos puso tarea, nos dio asignaciones y traía la revelación. Yo tomaba notas, llené libretas tomando nota y cada vez era mucho más profundo. Y una de esas experiencias de dolor, el Señor me dijo, en ese lugar de profundidad y de dolor donde está, mi iglesia no quiere entrar, mis hijos no quieren venir.
Y es aquí donde se paren el despertar, y es aquí donde se paren las reformas y la transformación. Y yo le dije al Señor, tú sabes que he sido obediente en mi caminar contigo. Tú podías revelarme esto por la palabra. ¿Por qué tanto dolor? Dice, porque es necesario para que puedas sentir el corazón del Padre por el dolor del Hijo y el corazón del Hijo por su pueblo. Y puedas ministrar con pasión lo que te estoy enseñando. Finalmente, bueno, esa es ya parte del capítulo 3, hay muchas otras enseñanzas ahí, donde ahí el Señor me muestra cuál es la estructura de su iglesia, de su pueblo, sobre la mano de Dios, las 5 vírgenes con sus lámparas listas llenas de aceite, los 5 dones ministeriales, y me habla de toda la reforma apostólica y profética para el último tiempo. Y bueno, tendría que saltar ya al final. Pasado todo esto, Dios me pide a Jonás como una ofrenda de adoración. El día 120. El día 120 de su internamiento, el Señor me dice, ¿qué contigo, hija, si hoy yo te pido la vida de Jonás? Yo tomo la vida de Jonás. Y yo duré en silencio no sé qué tiempo. Pero finalmente yo sabía que mi corazón estaba siendo probado en una balanza. Y yo estaba delante del trono de Dios siendo probada. Y finalmente le dije, tú eres Dios soberano. De igual manera te voy a servir. De igual manera te voy a obedecer. Y de igual manera te voy a ser fiel. Pero tú eres Dios. Y mi fe es lo suficientemente amplia para creer que tú puedes levantarlo donde Él está. Pero sabía que estaba delante de la soberanía de Dios y en la sala de espera de Dios. Y justo 3 días después, el Señor me dice, quiero que busques a Jonás en el altar del sacrificio donde me lo llevaste el día 1 y me lo traigas como ofrenda de adoración, porque te voy a enseñar lo que cuesta adorar. Y esto es más fácil decirlo que hacerlo. Y en ese momento yo sabía lo que el Señor me estaba diciendo. Yo entendí su lenguaje y yo sabía hacia dónde el Señor me estaba llevando. Y fui con mis 2 hijos. Hicimos exactamente lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Cuando fuimos a ver, a Jonás estaba totalmente consciente, nunca entró en coma. Y Jonás me dijo, mami, yo quiero que estés en paz. Mirándome profundamente a los ojos, yo cumplí mi propósito, quiero que tú cumplas el tuyo. No quiero que estés triste. Haz todo lo que Dios te ha dicho que hagas en medio de este proceso. Yo quiero volver a casa. Vinieron a buscarme. Y nosotros sentíamos la presencia de los ángeles y la presencia del Señor alrededor de él. Y en ese momento lo ungimos y mis hijos y yo lo entregamos al Señor como ofrenda de adoración. Al día siguiente, en la mañana, en la madrugada, Dios me habla. Me dice, hoy es el día que he determinado tomar el espíritu de Jonás que vuelva a mí y su alma. Quiero que todo lo que te he enseñado lo puedas ministrar a mi pueblo. Y cuando nosotros estamos viviendo procesos de esta naturaleza, no vemos el propósito. Estamos sumergidos en medio del dolor. Y en ese momento yo no veía propósito alguno en medio del dolor y en medio de todo lo que Dios me estaba hablando y estaba tratando conmigo. Y unas horas después, Jonás partió con el Señor.
Y el Señor me pidió que sanara su generación. Él estaba en su último año de bachillerato. Toda una generación de su colegio estaba herida. Estudiaba en un colegio cristiano, porque hasta el último momento ayunaron, oraron, pidiéndole al Señor por el milagro. Y Jonás era un líder innato bueno, no solamente en la ciudad, sino en muchas partes del país, porque era una promesa, era promesa del fútbol nacional. Y se agolpeó a la funeraria casi 6,000 personas. Y en su sepelio yo ministré por 2 horas. El Señor puso un candado en mis emociones y me dijo, tienes que hablar y sanar la generación. Y cuando el Señor me pide a Jonás, me dice, yo te daré multitud de hijos en las naciones. Dio una promesa. Promesa que empezó a cumplirse un año después y que hoy está en pleno cumplimiento. Y un mes después de su partida, entonces el Señor me habla y me dice que quiere que le entregue todo. Y todo es todo. Y ya lo más difícil para mí, lo más valioso, yo se lo había entregado. Entregar lo demás era lo más fácil. Primero porque no había deseo ni ánimo de seguir haciendo nada. Y yo tenía una escuela de idiomas, se le entregué un proyecto, tenía mi consultorio, soy psicóloga de profesión, también lo entregué. El Señor me dijo que le entregara todo, tenía un trabajo de asesoría en gestión de recursos humanos, puse la carta de renuncia, todo lo entregué, todo lo que Dios me pidió. La misma semana que me lo dijo, todo lo desmantelé y le entregué todo al Señor. A partir de ahí, yo empiezo a ver el mapa de mi nación con una cruz en el centro. Y yo voy al baño y lo veo. Voy a la cocina y lo veo. Donde quiera que me muevo, cierro los ojos, lo veo. Abro la Biblia y veo eso. Es todo lo que veo. Y yo dije, estoy alucinando. O sea, pensé dentro de mi dolor, estoy alucinando, me estoy poniendo loca. Y le pregunto a mi hija Raquel, le digo a mi hija Raquel, yo estoy viendo esta imagen constantemente. Y el Señor, ella me dijo, pregúntale a Dios qué te quiere decir. Y en la madrugada me levanté con mi libreta y un ángel vino y empezó a hablarme. Y me dijo, el Señor quiere un tiempo aparte en las montañas porque Él quiere darte los diseños para tu nación. Y me aparté y por 90 días el Señor me dio 80 manuales donde desarrolló todo el diseño para restaurar el tabernáculo caído de David sobre las 32 provincias de la isla de mi nación. Eso fue en el año 2012. Hice todo lo que el Señor me dijo que hiciera. Y eso fue lo que rompió los cielos de bronce y la tierra de hierro en mi nación, para que surgiera la reforma apostólica y profética. Porque estábamos bajo un yugo de esclavitud, de religiosidad. Y el Señor me dijo, en el año 2012 proclama en los 4 puntos cardinales que tu nación será una oficina de correos y exportará profetas, evangelistas, pastores, apóstoles, maestros a las naciones. Y cuando el Señor me llama como profeta, decir profeta era una herejía en mi nación. Totalmente una herejía. Fui apedreada, latigada, todo lo que pasa a un profeta de oficio, al pagar el precio por el nacimiento de la reforma de lo que Dios estaba hablando. Y al proclamar, y yo creía en el mover de Dios, y yo creía en el que el Señor estaba trayendo una reforma diferente, yo nací reformada y aborrecí el sistema.
Yo aborrecí, el Señor no me permitió pertenecer al sistema. Yo nací reformada y aborrecí el sistema religioso, aborrecí el sacerdocio corrupto, aborrecí lo profano en, en el hacer de Dios y abracé su gracia y creí en lo que Dios dijo que iba a hacer en la nación. Y puse todo mi empeño, todos los recursos, todo lo que Dios me dio para desarrollar sus diseños. Como le dijo a Moisés, como viste y oíste, haz mi diseño. Y eso hice, cada tabernáculo era diferente, pero todo lo que hizo fue cambiar una atmósfera y quitar y romper un manto de tinieblas que había sobre la isla, romperlo con la adoración, y me dio dos herramientas: la adoración vertical de exaltación y la intercesión profética estratégica. Nunca leí un libro de estrategia, no sabía lo que era eso, pero el Señor me dio todos los diseños y me enseñó cómo legitimar su voluntad en la tierra como hija del dueño de todas las cosas. Y hoy vemos a los evangelistas, a Harrigan, a Miguel, vemos todo el mover de Dios sobre mi nación y vemos toda la palabra cumplida, pero no solamente eso, sino que las mismas riquezas de la tierra empezaron a emerger. Minas de oro, las minas de ámbar, todo empezó a emerger y empezó a reverdecer todo lo seco, empezó a tomar vida. Y por eso, y una de las cosas que el Señor me dijo era que la economía de nuestra nación iba a ser una garantía para Latinoamérica en momentos de crisis y que iba a ser una de las economías más sólidas. Y eso lo estamos viendo. En medio de esta crisis ha habido un cumplimiento de esa palabra. Cada cosa que proclamamos y cada cosa que dijimos de parte del Señor, su verdad, cuando la establecimos, se ha cumplido al pie de la letra, porque Dios es fiel. Con esto quiero cerrarle. No hay despropósito en Dios. Todo lo que nosotros podemos experimentar, procesos de vida, negación, rendición, lo que Dios nos pida, todo tiene un propósito mucho mayor que lo que nosotros podamos ver en el momento. Y para las madres que están aquí, que siempre hay un latido rápido y le da taquicardia cuando oyen el testimonio, quiero alentarlas y decirles: no todos son Abraham, no todos somos Jeremías. Ese fue mi proceso, fue la decisión en la soberanía de Dios, pasarme por ahí, y me dio la gracia para poder soportarlo y para poder hacer todo lo que tenía que hacer desde esa experiencia. Él mismo nos sostiene, Él mismo nos da la gracia y Él mismo nos lleva a la dimensión de fe necesaria para que podamos sobrevivir, por fuerte que sean las experiencias que vivimos. Y hoy yo puedo decirles, bueno, que todo eso y todo ese dolor y todo este proceso que se concentra en el libro a través de la fe, en esta segunda etapa tiene un objetivo específico, y es traer un despertar a la iglesia y que la iglesia pueda entrar bajo el gobierno del Espíritu Santo, el pueblo de Dios pueda despertar y que esto sea expandido a las naciones en este último tiempo. Una segunda cosa que el Señor me dijo es: la Biblia va a ser alterada, no va a haber acceso fácil a ella, va a ser recogida en un tiempo. Y los libros de los santos, los libros que el Señor está permitiendo ahora que nosotros podamos escribir de nuestras experiencias, que es la generación de profetas. Y siento, no sé si el apóstol Gerson se llama, tu apóstol, no sé si está conectado en línea, pero siento decirle Déjame ver esto. si está por aquí, apóstol. Sí, el apóstol está. Apóstol, por favor. Él está aquí. Hay una generación que fuimos sacados o extraídos del sistema, y que fuimos nosotros mismos lo que fuimos formados por la mano de Dios. Éramos como el pelo entre la sopa y fuimos formados por Él. Y esta generación, que es la que ha abierto camino, ha quitado la piedra para que muchos de ustedes pasen ahora con mucha libertad. Cuando yo recibí el don profético, cuando yo recibía los diseños de Dios, yo no tenía nadie que me entendiera. Nadie, absolutamente nadie podía edificarme.
porque mi apóstol, mi pastor no entendía. Nadie entendía. Y como no entendían, lo más fácil era decir, está loca. Pero yo sabía lo que Dios me estaba hablando. Nuestra generación pagó un precio, quitó los escombros para que ahora ustedes fluyan y pasen y no tengan que pasar por lo mismo que nosotros pasamos. Fuimos formados por la misma mano de Dios. Y por eso ustedes entran ahora y pueden alcanzar mucho más rápido el propósito. Y fuimos una generación que abrió camino, que abrió sendas donde no había, para traer este movimiento y para traer esta reforma. Y lo que he sentido hablarle al apóstol es que hay una urgencia en escribir, porque el Señor así me lo ha dicho. Estoy exhortando a los apóstoles, a los pastores, que escriban sus experiencias, escriban los manuales, escriban lo que Dios le da, porque va a ser el alimento del pueblo de Dios en el desierto, del pueblo no entendido. Y ahí con esto es que van a caer las escamas de sus ojos en un tiempo postrero. Estoy hablando después 2028-2030. Esta va a ser a lo que ellos van a tener acceso y van a poder entender lo que nosotros estamos viviendo hoy que ellos no entienden. Entonces tenemos una encomienda y es esto, y veo un tiempo muy acelerado del Señor en todo esto. Yo sé que hay muchos de ustedes que son tiernos, que están aquí aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Todos los días el Espíritu Santo en su dinámica nos enseña. Tengan paz en sus corazones. Y Dios es un Dios de misericordia, de fidelidad y de bondad. Y necesariamente habría que abrir el camino, pero Él nos da la gracia para poder llegar a la meta, a donde Él nos conduce. Si es que, entonces veo las caras muy serias y espero que no se hayan dormido, ahora yo estoy asustada. No, ay, profeta, gracias, gracias, gracias. Yo tenía tantas cosas que preguntarle, pero como yo sé que vamos a volverle a traer, incluso ayer estuvimos hablando acerca de, mira, yo no sabía todo esto de los módulos que usted tiene preparado, ¿verdad que no? Usted no habíamos compartido nada de esto, ¿no? Realmente no. Otra de las cosas que me impactó mucho del libro es el capítulo 2, lo tuve que volver a leer. Cuando usted relata aquí, esa parte fue para mí como bastante impresionante, que Jonás tenía 9 médicos de cabecera, pero que había un médico en particular que le visitaba todas las mañanas para ver su condición. No era parte tal vez de los 9 médicos de cabecera, pero él sí se acercaba. Hasta un día que el Espíritu Santo le revela a usted que ese médico que iba cada mañana a ver la condición de Jonás era justo el papá del joven que lo había atropellado. Sí, así es. Él iba y él se ponía máscara. Él se ponía una máscara y a mí me llamaba mucho la atención porque yo conocía a todos los médicos de Jonás. También tenía 9 médicos ahí sobre él, pero este yo no lo conocía. Y él se paraba en la puerta, no entraba, sino que daba medio paso de la puerta y se quedaba mirando a Jonás. Y yo veía, muchas veces vi sus ojos rayados, sus ojos llorosos. Y yo le pregunté a la coordinadora de enfermería, le pregunté que quién él era, porque todos los días a las 5 de la mañana iba. Y entonces ella, bueno, me evadió, no me quiso decir, pero yo seguí insistiendo para saber quién él era. Y entonces ahí me dicen, él es el padre del niño que atropelló a Jonás. Y él iba, lloraba y él, cuando yo pude hablar con él, él me dijo, es que es que ustedes no se merecen eso. Y eso era lo que a él lo condenaba, o sea, lo culpaba. Pero antes de, cuando eso pasó, el Señor me había hablado y me dijo, busca a la familia del niño que atropelló a Jonás. Llévalo a la iglesia, cítalo y perdónalos. Dales mi perdón y perdónalos, libéralos. Y eso fue el tercer día del accidente. Mi hijo estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Y Y yo usted le tuvo digo, que trabajar con la vergüenza, con la culpa, con el perdón.
Sí, y sobre todo ellos estaban, o sea, destrozados también y muy asustados porque también ellos no querían que tomáramos, sabíamos que teníamos legalmente, teníamos toda la de la ley para poner el niño preso y ponerle impedimento de salida, porque el niño no tenía licencia de conducir, tenía 16 años, ellos le habían entregado un vehículo y él iba con un celular en las manos y con un cigarrillo en la otra mano. O sea, era una irresponsabilidad, fue una irresponsabilidad de ellos. Pero yo lo cité, yo sí le dije al Señor, ¿cómo que haga esto? Mi hijo se está debatiendo entre la vida y la muerte y ellos tienen a su hijo con ellos. Y el Señor me dijo, te voy a enseñar lo que es el Evangelio de la cruz. Quiero enseñarte. Esa fue una de las primeras solicitudes del Señor y una de las primeras pruebas en medio de la situación. Y cuando yo lo cité, obedientemente le dije al Señor, yo quiero sentir esto. No solamente quiero hacerlo por obediencia, sino quiero sentir tu compasión hacia ellos. Pon eso en mi corazón. Y cuando fui, hablé con ellos, pude abrazarlos, pude sanarlos, pude liberarlos, pude mostrarle el amor de Dios. Y justo cuando Jonás fallece, en el tiempo del memorial de donde pudimos darle la sepultura, hicimos una ceremonia y ellos estaban ahí y públicamente, mis hijos y yo, públicamente el Señor nos dijo que lo llamáramos y lo perdonáramos públicamente para testimonio de los que estaban, de los presentes. Vemos la cruz y hablamos del sacrificio de Cristo, pero yo creo que todos los días como hijos de Dios debemos dar un tour por la cruz y hacer una parada. Y ese es el lugar donde debemos morir a nuestro egocentrismo, al yo, para que Cristo viva en nosotros. Y solamente así podríamos nosotros ser efectivos, menguar en Él, sacrificar nuestra humanidad y aún nuestra naturaleza que se levanta y que es contra Dios y tomar de Cristo diariamente. Y es necesario visitar la cruz de cuando en cuando. Amén, es poderoso. Otra de las cosas, pero ya no puedo porque si no, hablamos totalmente del libro. De las 5 instrucciones que recibió profeta, que también me impactaron, las sé de memoria. Una fue, yo dije, wow, que era pastorear a Jonás, pastorear su alma, no como mamá, sino como pastora. Sí. Y otra que le quería preguntar, ¿por qué? Porque usted entiende que el Señor le dijo que una de las 5 instrucciones que tenía era no llorar. Yo creo que esa parte es la parte donde Dios te lleva al extremo de ser firme en medio de la vicisitud y es de formar tu carácter. El Señor le dijo al profeta Ezequiel que no llorara cuando le quitó su esposa. Creo que es la parte donde Dios trata con el profeta de matar sus emociones, neutralizarlas totalmente en el momento difícil y depender absolutamente de Él. Es no darle cabida al alma, a los sentimientos del alma y poder caminar en la dimensión del espíritu. Y entiendo que fue ahí donde el Señor me llevó, caminar en la dimensión del espíritu y no darle permiso al alma que tomara el gobierno, que fuera el asiento conductor en medio de ese proceso. Y obviamente esto me forzó a tener, yo tengo un concepto alto de obediencia y siempre he caminado intentando, ¿verdad?, obedecer al Señor en lo que Él me dice. Y eso me forzó a obedecerle tal y como Él me lo había dicho. No fue fácil en esas 2 ocasiones donde experimenté un tiempo de dolor muy fuerte y sobre todo cuando Jonás tuvo 2 paros, 3 paros respiratorios. Esa palabra venía a mí, no llorar, y yo tenía que cerrarme en medio de un cuarto que teníamos contiguo a cuidados intensivos y entrarme papel de baño en la boca para que no saliera el llanto, para que no llorar, para cumplir con lo que Dios me había dicho. Y aunque yo no podía llorar en lo natural, pero mi espíritu lloraba, mi espíritu gemía en medio de la impotencia de eso.
Creo que es lo que Dios usó para hacer un ejercicio y fortalecer y entrar a la dimensión del espíritu y tener dominio sobre el alma. De hecho, el Tremendo. Señor no me permitió vivir el duelo por 8 años. Es algo que yo establezco ahí en el libro. Por 8 años yo no pude vivir el duelo. No pude ir al cementerio nunca. El Señor no me dejaba pasar de la puerta. No pude llorar cuando Jonás estuvo en el ataúd. Yo prediqué por 2 horas, pero no pude llorar. Y fue a los 8 años que el Señor me permitió vivir el duelo, porque si no, no hubiese hecho nada de lo que hubiese hecho en la nación si me entraba en un cuadro de dolor y emocional. Hace 12 años que esto ocurrió, ¿cierto? Sí, fue en el 2010, hace 12 años. 12 años, 12 años, 12 años y ahora soy acabo de lanzar yo creo que yo fui de la primera a profeta que compré este libro porque se tardó en llegarme por Amazon, porque cuando usted me dijo que lo iba, que ya lo habían, que yo lo había terminado, y yo, pero tráigamelo, y yo, no, está en la impresora, recuerda. Entonces, cuando nos conocimos, todavía no estaba listo. O sea, se estaba terminando, pero no lo tenía Estaba en el físicamente. horno porque justo en la cumbre profética donde nos conocimos, eh, ya la editora lo había enviado a Amazon, pero no estaba todavía público. Justo en esa semana fue que lograron subirlo y todavía no se había hecho el lanzamiento. Pero aquí yo te tengo un ejemplar físico porque la edición es totalmente diferente, o sea, la calidad es diferente. Pero así cuando venga ya tiene tu edición aquí en alto relieve. Gracias, para mí va a ser un honor. Tengo muchas cosas que preguntarle, pero esas se las voy a preguntar personalmente, lo habíamos acordado. Y también quería luego, si usted me lo permite, invitarla para que entonces nos comparta en la ocasión en que vino a Puerto Rico a hacer el acto profético hace 4 años, me parece que me dijo que estuvo aquí. Sí, creo, si mal no recuerdo, 4 o 5 años, casi el tiempo del ciclón María. Ok, entonces pues yo creo que eso es una de las cosas por las que No, el Señor antes, sí. Sí, me lleva a Santiago a conversar con usted acerca de eso. Estuvo aquí con Alejandra, me parece. sí, no, Alejandra fue después. Nosotras hicimos, Alejandra, hicimos la toma de Adoración Costa Este, toda la costa este de América. Estuvimos, pero cuando yo fui a Puerto Rico, fuimos a establecer el diseño del tabernáculo y tomamos los 4 puntos cardinales de la isla. Fui con la compañía de profetas, de intercesores y chofares y fue algo extraordinario lo que Dios hizo allá. Tomamos los 4 puntos cardinales en forma de cruz en toda la isla. Amén. Bueno, pues de eso y de muchas cositas más vamos a hablar. Le agradezco muchísimo, amada, que nos haya acompañado. Bueno, pues ya por ahí anotaron el link donde conseguirlo. Estamos planeando ir a ver a la profeta en septiembre, estar allí con ella. Bienvenida. Probablemente sea para Sukkot, pasa Sukkot por allá. Ah, qué bueno. Sí, bueno, porque va a estar Paul Wilber aquí y me Sí, dijiste que claro, venía a la ajá. actividad. Pero eso es para aprovechar, exactamente. Sí. Entonces, déjame ver si mi apóstol está. Yo sé que él está por Leida, aquí, pero yo no sé si, dígame. Leida, Ajá. ajá, creo que la profeta dijo que tenía una palabra que iba a darnos, no sé si Yo eso era creo que era el parte apóstol, de... quería hablarles. No sé si el apóstol está aquí, no lo veo. No, sí, tenía una palabra para darle, pero vamos a dejarlo hasta aquí porque No, no veo al apóstol aquí, ustedes lo ven, ¿verdad que no? Estaba No, conectado. no, yo creo que sí, está aquí, profeta, está aquí. sí, ¿Dónde ya más está? adelante para no Déjame tomarle ver. Es que más el tiempo. no le veo, no me escucha tal vez. No le veo aquí conectado. ¿Dónde tú le ves? Sí, está al lado de Saraí, por lo menos Déjame acá yo llamar. lo veo al lado de Saraí, que dice, Sí, ahí está. está, sí, ya está, Porque usualmente él me escucha, él escucha y abre el micrófono. Yo espero que no se haya quedado. Déjame ver. Aquí estoy. Deje- Ay, mira el apóstol, ya iba. Y espero que no se haya quedado dormido. Apóstol, ¿cómo está?
Bien, Yo gracias. sé que Buenas usted tiene noches una con jornada todos. grandísima. Qué gusto tenerle. Un abrazo fuerte a todos. Qué bueno volverles a ver aquí, escuchando atentamente todo. Estaba haciendo una cuestión, pero estaba muy atento. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, apóstol, le presento a la profeta Zoila. Zoila García, mi apóstol Profeta, Gerson Almeida de Ecuador. un gusto, profeta. Saludos cordiales desde Ecuador. Un abrazo fuerte. El Padre le bendiga. Ella Amén. quería decirle algo, apóstol. Adelante, profeta. Bueno, seguro él oyó cuando yo estaba, era instándolo a que pueda escribir. Se le cerró el micrófono, profeta, a usted. Bueno, lo que quería era cuando estaba hablando de la importancia ahora de escribir y levantar los manuales y levantar libros con testimonios también de vida. Eh, hay una prisa y hay una intención de Dios con esto, con los hombres y mujeres de nuestra generación que vinimos delante de esta reforma. Wow, Adelante, mi apóstol. wow. Eh, estoy terminando justamente de escribir un libro. Creo que se lo comenté a usted, mi amada profeta, que se llama 90 días en la casa de Obed-Edom. Eso es un libro, pero tremendo. Y el problema es que ese libro me he demorado casi 12 años en terminarlo. La verdad es que se ha demorado, se ha demorado y se ha demorado. Y alguien me dijo, mira, tú vas a necesitar que, por eso me da un poco de alegría, no sé qué sentir, pero me dijo, tú vas a requerir que venga un profeta y te diga que termines el libro. Aquí está, Sí, Y se lo estamos ahora, haciendo ya. y ahora, aquí está. así que, gloria a Dios, así lo vamos a hacer. Sí, creo que es el tiempo porque casualmente el Señor me puso mucha prisa y me dijo a los 12 años de mi vivencia tenía que sacar el libro y estamos en el año 12 de Wow. eso. Entonces creo que hay una simetría de Dios para que pueda, hay una urgencia y hay una intención de Dios con todo esto, que no logramos entenderlo completamente, pero que debemos obedecer. Si es que yo le insto con todo el respeto a que le eche fresco a eso para que salga rápido del horno. Amén, amén, amén. Así lo haré, así lo haré. Ahora ya Bueno, es pues momento. adelante, mi apóstol. Estamos aquí para recibir. Gracias, mi profeta.